8 minutos pasan de las 11 de la mañana. A los buenos días, Juan Pedro Sánchez. A los buenos días, Antonio. A los buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Muy agradecido un día más aquí, un viernes más. ¿Y Nuria dónde se ha metido? Nuria está en el Centro Cultural Alcazaba, pero vendrá ahora para... O bien se incorpora directamente durante esta sección, o bien entra directamente luego ya con Alfonso, con las canciones temáticas. Se viene para acá porque está en un congreso interesantísimo de periodismo y migración. Sí. Es que esto de lo que vamos a hablar ahora le va a cuacar mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Te lo aseguro. ¿Qué te parece si te pregunto, Antonio, cómo fue la tuboa? ¿Cómo fue la tornaboa? ¿Y cómo fue, por ejemplo, tu viaje de novio? ¿De qué te echaparrás? Te echaparrás de la luna de miel, que hogaño se dice la luna de miel, pero antiguamente no existía ese concepto y se decía boa, tornaboa o viaje de novio, ¿sabes? Entonces, ¿cómo fue? ¿Dónde te fuiste? ¿Te fuiste muy retirado, muy desapartado? En mi caso me fui a Mallorca. Te fuiste para Mallorca. Para Mallorca me fui. Y dirás tú, ¿por qué te pregunto yo esto? Bueno, ¿por qué me preguntas tú esto? Tu vida privada. Pues te pregunto esto porque hoy vamos a parlar de esto, de ese momento de cuando dos que se quieren y están muy acaramelaínos, se pegan un buen viaje y se van de bureu, se van de turismo. Y tú te fuiste de turismo de bureu, claro, a Mallorca. Que es casi una provincia extremeña ya. Bueno, sí, pues ¿cuántas provincias tenemos en Extremadura? Nos hemos repartido entre los alemanes y los extremeños. ¿Cuántas provincias tenemos entonces? Vamos a ver. Y que ni saben de esto abondu, de todo esto, son unas mujeres que os voy a presentar ahora mismo, que son de Casas de Millán. Tía Elena, a los buenos días. A los buenos días, hijo, a los buenos días. Isabel, a los buenos días. A los buenos días, hijo. Pero bueno, Pepa, a las buenas. Buenas, buenos días. Y Rosalía, a las buenas. A las buenas, hijo, a las buenas. Pero bueno, qué alegría. Elena, vamos a ver, que Antonio nos contaba aquí que tenía él su bureu de viaje de novio a Mallorca. Esto de tan cosas tan modernas de la luna de miel, ¿qué te pasa a ti? La luna de miel, hijo, la luna de miel. Como un cerga, que luego todos son lo mismo. Te soban, te jarraquean. Bueno, hasta que te ponen tonta, que es lo que los tiene en cuenta. Y cuando si tú que lo consigues, pues si también tú no se acuerdan. Oye, Elena, una cocina. ¿Te puede decir para otro lado? Es que estás ahí con una mijina de... Quitar manos libres, creo que tienes manos libres puestos. No sé si tienes el manos libres puesto y así te puedes mover. Y se te oye una mijina raro. Que estás ahí en una habitación a lo mejor muy grande y demasiado grande. Y se te escucha por 3 o 4. Una habitación demasiado grande y recién pintada. No, vete afuera de donde esté. Esto va peor. Bueno, es que sabéis lo que pasa, hijo. Que tengo mucha potencia de voz. No, te escuchamos en todavía peor que Nanti. Sí. Vaiti para el otro lado, a ver. Aquí, ¿ahora cómo me escuchas ahora? Ahora sí, de maravilla, hombre. Se hizo la luz. A los buenos días, Elena. Bueno, pues a los buenos días vuelvo a decir. Ahora sí. Entonces, vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo es esto? ¿Qué te pasa a ti esto de la luna de miel, de los viajes, Pues de los novios? A mí la luna de miel, pues son muy cergas. Muy cergas. Pues claro, porque todos al mismo tiempo son iguales. Te soban, te jarraquean. Bueno, hasta que te ponen tonta, que es lo que los tiene en cuenta. Y luego, en cuantito que lo consiguen, pues si también tú no se acuerdan. Ah, pero los hombres te ponen tonta. Pues claro, y nosotros nos dejamos. Antonio, los hombres tenemos la culpa de todo. Tenemos la culpa de todo, A ver si vamos a haber matado a Manolete también. Hombre, no, pero casi todos son iguales. Sigue. Y tú te quedas sola en casa. Y él se escapa a la taberna a beber con los amigos, para jugarse a alguna perra. Eso, tú remienda calcetines, ha de comer, barri, friega y no parís ni un ratino hasta que te caigas muerta. O sea, Antonio, que en después del viaje se acabó todo lo bonito, ¿no? Nosotras, hijos, hablamos por lo que nos países, porque es que lo hemos vivido así, nada. Eran otros tiempos, ¿no? Claro. Y que ahora no ya vengan muchachos. Ha cambiado mucho. Que mejor es así, ¿no? Mejor es así ahora. Entonces, ¿ahora cómo es? Ya ha cambiado la cosa.
ahora es mejor, porque la gente joven no es como nosotras, que aguantamos mucho, pero mucho. Sí. Sigue, No, y si no, que te lo sigue. diga. Mira, que te lo siga diciendo la Pepa y la Rosalía. A ver, Pepa, Rosalía, No, Isabel ahora. Isabel. Eso. Y que no venga un muchacho para remarse de fiesta. Por si tienes pocos oficios, tener que lavar majatea. Y luego el vicio del tabaco, que no creáis que no tiene tela. Ya, Que se ya. acuesta por las noches y se forma cada breva, que alguna noche se duerme y te enciende hasta la jerga. Anda, juma que te juma, ¿no? Ay, y sale por las mañanas con una tos y perrera que dan a junco de oírle. Ah, pero el vicio no lo deja. No, y otra cosa, hijo, que si se acuesta el primero y se duerme, pues tú no creas que vas a pegar el ojo con los ronchos que te suelta. Qué país, chacho. Qué país que tiene el fuelle del órgano de la iglesia. O sea, Mira, que lo tienes tú que juma, que ronca. Una joya, una joya. Una joyita. No elegisteis muy bien vosotras, ¿eh? No, pero ahora también los hay que fumar mucho. Sí. Mira, el mío, al atascarse y los bronquios, le suenan unas trompetas, unos pitos y una flauta. Bueno, mira, hijo, que aquello parece una orquesta. Aquello, ríete tú de las trompetas del juicio final. Ríete No tú sé, de las no sé, orquestas pero estas del muy verano. Muy cerquina. Madre Y mía, cuando madre se mía. despierta el niño, ¿Sí? si llora, dale la teta. Sí. Eso, levántate a pasearle y a cantarle bien la lela, para que se vaya callando y poco a poco se duerma. Roncando como un leño, que de estas cosas ni se entera. A luego, por la mañana, si te duele la cabeza, dice que todas las mujeres somos unas brevas. Cago en el mundo, pijo, tú. Ay, si las cosas se supieran. Con todo lo que me quería antes, cuando era soltera, que tuito le parecía poco para tenerme a mí contenta. Ya se acabó. Oh, sí, todos se le volvían arrumacus. Y mirándome a la jeta, sabía si yo estaba alegre o si me encontraba seria. Ahora ya nada. Eso se acabó. Ahora le importa un pepino y ni siquiera me mira. Ay, si me huelo yo esto antes, prontito voy yo a la iglesia allí a Ribotona. Pues no hubieras ido, hija, no hubieras ido. No, ahora que la culpa fue toda mía, que es lo que más me revienta. Que si lo sé, si lo sé por las narices, me engatusa a mí cualquiera. Porque tuve que estar medio tonta, que bien me lo decía mi abuela. No tenga pieza en casarte, muchacha, que a muchas después las pesa. Pero no las hice caso a mi abuela. Ay, pues las abuelas somos las que tenemos razón, que antes lo hemos vivido antes. Al matrimonio, muchacha, hay que ponerle mucho empeño, que tanto. es como un pinguruto, que para subir esa cuesta hay que coger mucho aliento y agachar bien las orejas, como si te agazaparas. Ah, y enanchar las tragaderas, que no te queda más remedio que aguantar todo lo que venga. Sí, tienes razón, Rosalía. Y si te toca un machimurru, pues tienes que echarte la cuenta que en todavía no hay teoría. Que se van a la taberna, que vienen Tróni con una turca tremenda. Como el mío muchas veces. Claro. Y entre gallos y Fíjate, medianoche, Antonio, pues estar más la marimorena. lo que pasaba antes. Ah, y no levantes el quirío, no, ni les arrugues la jeta, porque por menos de una patata te zumban la pandereta. Claro, pues tú tienes que achantar, hay que morder la lengua, inflando y dando tragos para que nadie te lo sepa. Qué razón tienes, Elena, que en muchas casas hay unas buenas lumbres y no dicen nada por vergüenza. Y claro, pues así no van pasando los años, Rosalía, y lo que te rondaré, morena, porque estas muchachas están poco más o menos en algunos casos, algunos tienen tela marinera. Sí. Pero Por yo, lo que hemos vivido. claro, pero yo voy a decir una cosa, porque nosotras estamos en una asociación de mujeres culturales. Ajá. Amas de casa ya somos, pero somos culturales. Sí. Y queremos tirar para adelante. Pa'lante. Sí. Y nosotras, unidas todas, podemos conseguir muchas cosas. Pues claro Así que es. sí.
Claro que Porque sí, todas sí, unidas, hace todas unidas falta- como tiene que ser. Claro, Juan Ay, Pedro. Mira, vaya, Juan Pedro. vaya reflexión que nos Qué ha- nos han hermoso, hecho, qué hermoso. ¿eh? La tía Elena, la tía Isabel, la tía Pepa y la tía Rosalía. Cómo parran Sí. entre ellas de estas cocinas que nos sirven de ejemplo para que Ogaño no se repitan esas cocinas que en antes pasaban. Claro, Claro. hijo. Y nosotras unidas tenemos que hacerlo, porque falta mucho que hacer. Bueno, Y nosotros, con la paciencia que tenemos mucha, porque la Rosalía lo sabe, la paciencia. que La Rosalía- paciencia mucha paciencia. es la y- madre, siempre se ha dicho que es la madre de la inteligencia. La paciencia, la madre de la inteligencia La y mucho paciencia, esfuerzo. la paciencia. Y Bueno, mucho esfuerzo, mucho. Elena, Isabel, mucho. Pepa, Rosalía, Sí. mujeres de la Asociación Damas de Casas de Millán, Mujeres que, bravas. que La son Asociación virales. Cultural, Asociación Juan Pedro, Cultural. Cultural, cultural. Asociación Que son, Cultural. que son mujeres bravas, no brevas. Son mujeres bravas. Eso me gusta. Y son virales además porque tienen un vídeo en las redes sociales desde el sábado pasado que, bueno, lleva más de 13.000 visualizaciones, una barbaridad, son virales. Más de 300 veces compartido Más de en 300 Facebook. veces compartido en Facebook, una barbaridad, son espectaculares. Y si no, que se lo digan a otro collazo que vamos a saludar, que no lo saluden antes. Dani, buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días, collazo. Dani ¿Dónde está, dónde Dani está se ha ido de Dani? huelga. No, pues Dani no está. Se ha ido, Mira. se ha ido para la taberna. Dani se ha ido a la Bueno. taberna. Bueno, pues ahora hablamos con él, no pasa nada. Mientras tanto, ahora parramos con Dani sobre... Porque estas mujeres de Casas de Millán van para las carabas, para las jaranas, para los pueblos, haciendo esto que han hecho ahora, un teatrino, parrando de la vida de Nanti, para que Ogaño nos sirva de ejemplo. Y vamos a parrar con Dani de palabrinas que nos sirvan para parrar de esto, de la jarana, de la caraba. Así que nada, mujeres de Casas de Millán, un placer, un saludo muy refuerte. Bueno, Muchas, pues mira, muchas Juan Pedro, gracias, muchas gracias. Un vecino muy muchos grande. besos. Y muchos Muchos arrechuchones. besos, muchos besos. Besos. Ahí Venga, está. Solo una cocina. Dime, Mira, que muchísimas gracias a ti por subirnos a estas cosas de las redes sociales. anda. Claro, porque si no la gente pues no lo conocí tan bien. Eso es un placer para mí. Así que muchas gracias a ti y a todos los compañeros. Encantadito. Muchos Adiós. arrechuchones. Chao. Muchos besos. Adiós, Muchos adiós. besos. Adiós. Adiós. Bueno. Qué vamos. maravilla, las ¿Te cuatro, parece? qué ¿Te maravilla. parece? Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir aprendiendo del extremeño. Vamos con unas expresiones con nuestro profesor Carlos del Sol, que nos parra aspacino y claro, para que se le entienda muy bien. Unas expresiones muy extremeñas. Vamos con Carlos. Carlos, a las buenas. A los buenos días, escuchadores de la canal Extremadura y del programa La Corrobla. Vamos a ir endonando unas lecciones, fuera parte de los verbos, que también continuaremos con ellos más adelante, unas lecciones de morfología y sintaxis con gastos propios del extremeño, que son desapartados del castellano, que se distinguen del castellano. Hoy vamos a hablar de dos de esos gastos. Uno de ellos, el artículo delante del posesivo. En castellano, artículo delante del posesivo. Ejemplo, el mi chapero. Castellano, mi sombrero. La mi mujer. Castellano, mi mujer. Los mis collazos. Castellano, mis amigos. Las mis oliveras. Castellano, mis olivos. Otro gasto distinto a bondo del castellano, en extremeño, son los diminutivos en inu y en ina, que son invelaísmos típicos del extremeño y que hay cuando aparecen cachipegados unos a otros. Ejemplo, chica, chiquina, chiquinina y hasta chiquirrinina. Otro ejemplo, delgao, delgaínu y hasta delgaininu se dice también. O un ejemplo muy clásico del extremeño que es miaja, miajina o mijina, mijinina y hasta mijirnina. Bueno, escuchadores de La Corrobla, buen día
y hasta la próxima. Buen día, Carlos. Buen día, muchas Carlos. gracias. Hasta la próxima. Una miajirrinina de más extremeño que ya hemos desprendido, Antonio. Esos diminutivos, Elino, Elina, que bueno, que los utilizamos, que los gastamos casi que todos los días, ¿no? Eso tan nuestro, exactamente. Elino, Elina. Oye, y sigue habiendo consultas sobre el tema de si es un idioma o no, el extremeño, ¿no? Pues mira, anoche, precisamente, nos llegaba un mensaje y te lo voy a leer. Buenas noches, soy de Badajoz. Mi hijo va a quinto de primaria y hace un par de días su profesora de lengua, nada más y nada menos, les dijo que cada niño dijera un idioma. Y cuando llegó el turno de mi niño, nos escribe el padre, él dijo, el niño, el extremeño. Y su profesora le dijo que mal, que no era un idioma. ¿Estoy equivocado?, nos pregunta el padre con total humildad. Y claro, pues le respondíamos, no está equivocado ni usted ni su hijo. El extremeño es una lengua del troncón de lenguas asturleonesas, es una lengua reconocida por la UNESCO. Es una lengua que la Unión Europea, el Consejo de Europa, está interesada en su recuperación y ha instado al Ministerio y está interesándose por la situación en la que se encuentra, con reuniones que han tenido con nosotros, con nuestro colectivo y también con cartas a la Junta de Extremadura. Por lo tanto, es una lengua, nuestra lengua, la lengua de Extremadura, que tenemos que defender, que tenemos que hablar bien de ella. Que tenemos que conocerla lo primero, por eso estamos aquí, ¿no? Y que tenemos que respetar. Y que tener claro, además, que amamos como parte de nuestra cultura, no para utilizar como arma política. Por supuesto, parte de nuestra cultura, como puede ser Jarrampla, las carantoñas, la encamisada, todas nuestras fiestas, es parte indispensable de nuestra cultura para entender nuestra forma de ser, nuestra forma de vida y nuestro sentir extremeño. Antes de terminar, nos vamos con las enteraciones. Venga, ¿qué ha pasado esta semana, Reina? Vamos a ello. Extremadura pide que el Estado decida atento de las plantaciones palcava. La Asamblea de Extremadura ha alentado por unanimidad al Gobierno de España para que el Ministerio asegure la participación de la región. Allega a Extremadura una señal nueva para no circular en sentido contrario por autovía. El Ministerio la ha instalado en A5, en la glorieta al Tomate de Miajá. La Diputación espeta 250.000 euros más para acabar las obras del provincial de Badajoz. La empresa Larry Smith vaya a pagar 146.000 euros por año para gestionar el mercado gourmet por 20 años. Agila el almanaque de actividades por 150 cabos de año de Gabriel y Galán. El programa para celebrar la nacencia de José María Gabriel y Galán se alentó de forma notable ayer, en la segunda juntanza de la comisión en Jaretaora. El Día del Guerrillero en llena de acordanza al Valle del Jerti. El auto, cargado de sentimiento, en principio con unas palabras de agradecimiento a quien en ese día eran los protagonistas. Canal Extremadura a radio. Las tuyas enteraciones también en extremeño. Las nuestras enteraciones también en extremeño. Y para terminar, Antonio, para rematar esta corrobra de hoy viernes, un cantar típico de Montermoso en el que las mujeres discuten también entre ellas y parrotean sentadas a la puerta de su casa o en la puerta falsa. Así, mientras hacían los bolillos o parcheaban los calzones de la siega. Una canción, como te digo, de Montermoso que nos ayuda a cerrar este broque que hemos tenido hoy de estas mujerinas de Casas de Millán que discutían entre ellas y parraban sobre todas estas cocinas. La charramangá, puesta en la esquina. La charramangá, Juan Pedro Sánchez. Antonio. A los buenos días. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.